¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Vamos a revisar en 30 minutos, como siempre, los temas más importantes de esta jornada en el ámbito económico, en el ámbito financiero también de los negocios y, por cierto, en el ámbito político. Y con esto vamos a comenzar con lo que ha ocurrido el día de hoy respecto a la reforma de pensiones. Después de que se retomara el trámite esta semana en la Cámara de Diputados, finalmente se dan algunas señales bien claras de posibles acercamientos. Lo dejamos en condicional, por supuesto, pero hay ya algunos intentos por tratar de acercar posiciones entre el gobierno y la oposición. Y las señales vinieron de dos ministras. Primero, la ministra Camila Vallejo, que hoy día en entrevista con Radio Cooperativa, en referencia a la propuesta que presentó la DC y otros partidos de una propuesta 3 y 3, 3 puntos a cotización individual, 3 puntos a seguro social, dijo que no es una mala propuesta. Conocemos esta iniciativa, decía. El único tema es qué hacemos con el incentivo a la inserción laboral de las mujeres. Pero dando una señal ya de apertura a considerar y poner sobre la mesa esta propuesta que tiene el respaldo de 12 diputados bien importantes cuando las aguas están divididas entre el oficialismo y Chile Vamos. Pero más tarde en La Moneda vendría otra señal, la que dio la ministra Janet Jara. La ministra destacó que existe voluntad efectivamente, que ella ve voluntad por avanzar hacia un acuerdo que permita destrabar después de un año de trámite esta reforma previsional. De hecho, confirmó que el próximo lunes se reunirá con parlamentarios de Chile Vamos para avanzar en el tema. Esto fue lo que dijo la ministra Janet Jara. Seguramente desde puntos de vista distintos tenemos opiniones que entregarnos, pero aquí lo importante es la voluntad tanto del oficialismo como de la oposición de buscar un entendimiento. Creo que es importante destacar eso porque a veces se hacen declaraciones muy altisonantes a través de los medios, pero si uno ve, cuando logramos unirnos, como en la ley Karin, logramos hacer cosas maravillosas para el país. Así que valoro la disposición de los diputados de Chile Vamos para conversar y esperemos que ese puente que está un poco trizado se solidifique para que una vez que lo crucemos puedan mejorar las pensiones para todos los chilenos y chilenas. Ya llegó la hora de irlo definiendo porque esto no puede tampoco ser eterno. Así que con toda la voluntad nos veremos el lunes. Bien, nos vamos a ir a otro tema porque hoy día el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el índice de remuneraciones que nos muestra cómo van evolucionando en Chile los salarios, ya sea nominalmente o realmente, es decir, cuando se descuenta la inflación. En la siguiente gráfica les vamos a mostrar qué es lo que nos cuenta el INE en la antesala, además de la publicación del dato de IPC la próxima semana. Los sueldos en nuestro país han sumado ya 9 meses consecutivos de alza y cuando hablamos de alzas estamos hablando descontada la inflación, es decir, los salarios reales. Y es buena noticia, sin duda, porque registran aumentos en ese sentido que son significativos. La variación real anual es de un 3,3% a 12 meses, mientras que la variación nominal, es decir, cuando no se ha descontado todavía la inflación, hay un 8,2% de aumento a noviembre. Esos son los datos más importantes que entrega este reporte que mide los índices de remuneración y el costo de la mano de obra. El indicador, por otra parte, real acumulado en los 11 meses de la medición de 2023 muestra un aumento de 2,2%. De esta forma, entonces, estamos en un terreno bien distinto al que veíamos hace un año atrás, cuando la inflación estaba tan alta que cualquier aumento de sueldo se desaparecía básicamente por culpa del aumento de precios. O sea, los trabajadores perdían poder adquisitivo. Ahora no, ya llevamos 9 meses consecutivos entonces donde el salario de los chilenos está creciendo de acuerdo a los datos que recoge el INE a lo largo del país. Nos vamos a otro tema para hablar de lo que ha ocurrido durante esta semana con el precio del dólar, que ha tenido alzas bien importantes. De hecho, este viernes en la sesión ya cruzó la barrera de los 900 pesos, después de algunas alzas que se habían registrado en las primeras transacciones de este año 2024. Hay varios factores que están incidiendo en esta tasación del tipo de cambio. Conversamos con Ricardo Bustamante de Capitaria, que nos explica qué es lo que está ocurriendo y advierte que podrían venir, ojo, otras subidas en las próximas semanas.
Durante esta mañana conocimos datos de empleo en Estados Unidos que resultaron bastante mejor a las expectativas, situación que apoyó un impulso precisamente en el dólar a nivel global, pero que rápidamente corrigió, especialmente tras conocer una cifra del sector de servicios de Estados Unidos que estuvo por debajo de las proyecciones. De todas maneras, sí mantenemos un entusiasmo por las cifras laborales que se han conocido bastante sólidas, sobre todo en el último tiempo para la mayor economía del mundo. Perfectamente el dólar en el corto plazo podría mostrar una mayor apreciación, y más aún si consideramos que se espera una baja de tasas más agresiva en Chile en comparación a otras economías, donde bajaría la tasa de interés nuevamente en 75 puntos base a fines de enero. Bajo este escenario, por supuesto que podríamos ver alguna apreciación, pensando en el corto plazo, del billete verde comparado a la moneda local, que podría incluso llevarlo sobre los 900 pesos. Vamos a ir a otro tema. A nivel internacional ha crecido la preocupación por lo que ocurre con el transporte marítimo de carga a nivel internacional y en particular con lo que sucede en el Mar Rojo, uno de los puntos claves para el desplazamiento precisamente de containers con grandes cargamentos a lo largo del mundo y que nuevamente se ha visto tensionado y derechamente bloqueado por algunos días debido a la crisis que están generando rebeldes hutíes en Yemen. Esto está generando un efecto directo en el precio del transporte marítimo a nivel internacional. De hecho, el índice compuesto que mide estos precios, el World Container Index, aumentó 61% esta semana, de acuerdo al sitio Portal Marítimo, llegando a más de $2.670 por contenedores de 40 pies como precio de referencia. Pero hay determinadas rutas que ocupan precisamente el cruce del Mar Rojo que están subiendo mucho más que eso. Por ejemplo, la ruta que va desde Shanghái a Rotterdam se dispara 115%, algo parecido a la ruta Shanghái a Génova en Italia. Y todo esto tiene que ver con que ese cruce, el del Mar Rojo, es crítico para conectar el mercado asiático con Europa. De ahí entonces este aumento de precio. Ahora, ¿por qué eso podría impactar a nuestro país, por ejemplo, cuando acá en Chile no han aumentado esas tarifas? Bueno, porque fundamentalmente se transforma en una presión inflacionaria a nivel global muy importante. En la medida que sube el transporte de carga, eso se va traspasando luego a precios de productos que son transados a nivel mundial y va generando entonces nuevas presiones de inflación cuando pensábamos que estábamos dejando atrás ya la parte más dura de ese ciclo de aumento de precios. De hecho, los cargueros tienen que buscar nuevas rutas que probablemente son más largas, más inseguras y más costosas por lo mismo, y eso está elevando las tarifas. Recordemos que ya después de la pandemia habíamos visto una crisis de precios que estuvo alimentada en parte por esta crisis en la cadena de suministros. Bueno, ahora se repite en un escenario de menor impacto, más parcial, pero de todas maneras que genera preocupaciones por lo que puede ocurrir en los mercados europeos y asiáticos fundamentalmente. Bien, vamos a ir a otro tema. De vuelta en nuestro país, durante este viernes se comunicó la primera sanción que se aplica en el proceso de fiscalización de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente por la implementación del impuesto verde en nuestro país. En particular, son 2 empresas las que recibieron esta sanción debido a que no reportaron las emisiones que corresponden en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Recordemos que la implementación de este impuesto verde obliga a las empresas a que entreguen un reporte del monitoreo de emisiones de sus actividades. Y aquello, bueno, no ocurrió en el caso de estas 2 compañías que recibieron millonarias sanciones. Hablamos de 2 empresas del sur. Se trata de Energía León S.A. y de Tulsa S.A. Son ambas empresas de la zona sur. En el caso de Tulsa está ubicado en la comuna de Lota. En el caso de Energía León, en la comuna de Coelemo, en la región de Ñuble. Y ambos procedimientos, te explicaban desde la Superintendencia de Medio Ambiente, se sustentan después de que las 2 compañías no registraran ni presentaran formalmente sus reportes trimestrales de monitoreo de emisiones. De esta forma, entonces, se ha establecido una sanción de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Eso equivale a más de 7.759 millones de pesos al valor actual. Son sanciones altísimas a las que se arriesgan ambas compañías de acuerdo a estas infracciones y al reporte de la misma superintendencia. De acuerdo a la superintendenta Mary Claude Plumer, los impuestos verdes son un instrumento que grava las externalidades que produce una fuente afecta, y la aplicación efectiva del impuesto permite que quien contamina deba internalizar los costos y retribuirlos a través de un pago, lo que en este caso, sin registro, evidentemente no ha ocurrido.
Bien, vamos a cambiar de tema, hablemos de política monetaria y de lo que podría venir en la próxima reunión del Banco Central, del Consejo del Banco, que determinará el curso de la tasa de política monetaria en nuestro país. Después del dato de IMASEC que conocimos hace algunos días, se reaviva esta discusión. ¿Sería necesario quizás que el banco acelere el tranco de reducción de la tasa para de esa forma estimular la economía o todavía hay presiones inflacionarias? Conversamos de este tema con el gerente general de Patrimor, Sergio Tricio. Si bien el dato de IMASEC salió mejor de lo esperado, no cambia en gran medida las perspectivas que tiene el mercado respecto al futuro de la tasa de interés de política monetaria, porque de todas formas este año 2024 el crecimiento va a ser bajo y por lo tanto se necesitan mayores estímulos. Por lo tanto, dentro de este contexto es muy probable que el Banco Central baje las tasas en su próxima reunión en 75 puntos base. En este momento es difícil poder cambiar esas perspectivas que ya nos entregó el Banco Central en su último informe de política monetaria y por ende es muy probable que para seguir estimulando la actividad el Banco Central tenga que seguir bajando de manera agresiva las tasas. Bien, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica. La semana pasada, en los últimos días del año 2023, el Ministerio de Ciencias dio a conocer los resultados de la última encuesta de I+D en nuestro país, de investigación y desarrollo, y revelan que alcanzó un 0,36% del PIB, la inversión en este ámbito, durante el año 2021. Son los últimos resultados del gobierno anterior. Hay mucho que analizar sobre este tema, para eso estamos en contacto con la ministra Aysén Echeverri. Gracias por el contacto, ministra. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, esta encuesta es muy interesante porque muestra cómo va evolucionando la investigación y desarrollo en distintos ámbitos. Es el principal instrumento en esta materia. Y nos gustaría primero, ministra, conocer cuál es su diagnóstico. ¿Estamos estancados en este tema? ¿Cómo ha ido evolucionando este indicador en nuestro país? Bueno, como usted bien lo decía, este es un instrumento fundamental para el diseño de políticas públicas en investigación. Esta es la vez número 14 que se aplica la encuesta. Y yo quiero referirme como a un par de buenas noticias y desafíos, ¿verdad?, que creo que apuntan a su pregunta. La buena noticia es que este es un instrumento fortalecido. Esta es una encuesta que se ha aplicado durante muchos años y que el Ministerio, asesorado por un grupo de expertos, determinó que era necesario mejorar. Se hizo un cambio metodológico que hoy día nos permite tener una mejor representación de lo que es el gasto en I+D en nuestro país. La segunda buena noticia es que confirmamos algo que yo creo muchos intuíamos, que es que la participación del sector privado en la investigación y desarrollo, en la inversión en investigación y desarrollo, ha ido aumentando en el tiempo. Durante mucho tiempo dijimos la inversión en I+D tiene 1/3 de participación del sector privado y 2/3 del sector público. Este año la encuesta nos mostró que la participación del sector privado se acerca a la mitad, está alrededor del 42-43%, lo que habla también de una economía, un sector industrial, un sector productivo que ha ido evolucionando y madurando junto con la ciencia y la tecnología y que hoy día hace un aporte, digamos, mucho más sustantivo. Ahora, desafíos hay muchos y como usted bien lo decía, nos mantenemos alrededor del 0,35, en este caso 0,36% del PIB. Si bien no es comparable con los años anteriores a raíz de esta mejora metodológica, sí nos dice que hay mucho por avanzar, ¿verdad? El gasto en I+D ha ido creciendo todos los años, ha ido creciendo junto con el PIB, pero no logra tener una representación del PIB más grande. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, significan desafíos importantes. Sí, lo escucho. Perfecto, es que pensé que se había perdido la comunicación. Es que quería preguntarle por un punto que usted menciona. Usted dice que es una buena noticia este avance también del sector privado. Y me gustaría que profundizáramos en eso. ¿Por qué es deseable, digamos, que haya más inversión del sector privado en este ámbito, en el de investigación y desarrollo?
Bueno, como le mencionaba, cuando uno mira los países que han avanzado al desarrollo y mira la evolución de su inversión en investigación y desarrollo, lo hacen en una combinación de inversión del sector público y del sector privado. Como sector público, durante la administración del presidente Boric, todavía no tenemos los datos con la encuesta, ¿verdad? Porque esta encuesta muestra el 2021, sí hemos hecho una inversión cada año que supera los 100.000 millones de pesos por sobre lo que se estaba invirtiendo en años anteriores, y eso es un avance que creemos se va a ver reflejado en la encuesta de los años siguientes. Pero este no puede ser un esfuerzo solo del Estado, tiene que ser un esfuerzo del sector privado. Y los países que lo han logrado muestran una participación del sector privado de al menos 2/3 de la inversión total en investigación y desarrollo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la investigación y desarrollo no es un objetivo en sí mismo, sino que es una actividad que se desarrolla con objetivos particulares. Uno de ellos, muy importante, aumentar el crecimiento y la productividad de las empresas. Claro. Por lo tanto, cuando las empresas deciden incorporar investigación y desarrollo, lo que hacen es mejorar sus productos, mejorar sus servicios, generar nuevos productos de mayor valor agregado y de esa forma aportar también al crecimiento del país, que es algo que a nosotros como gobierno nos interesa muchísimo. Sí, por supuesto, porque eso está orientado fundamentalmente a ciertos cambios desde el punto de vista de nuestra matriz productiva, ¿no? Y matriz económica al final. Y tiene que ver con cambios en la matriz productiva, pero también tiene que ver con la incorporación de mejoras sustantivas en aquellas industrias que hoy día ya están bastante instaladas en nuestro país. Hay un ejemplo en la minería, ¿verdad? A veces pensamos que la minería es esta práctica antigua de sacar mineral de la piedra y que ese es todo el proceso, pero cuando uno mira cómo ha evolucionado la industria minera en Chile, el nivel de investigación y desarrollo que ahí se hace y de innovación que existe en esos procesos, la verdad es que es bastante impresionante. Hoy día prácticamente todas las mineras tienen áreas de investigación y desarrollo, centros de innovación, y eso claramente apunta al crecimiento de esa industria también. Y por lo tanto es importante ver los dos ámbitos, ¿verdad? Cómo generamos nueva industria y diversificación. Los emprendimientos de base científica tecnológica, las startups son un tremendo aporte en ese ámbito, pero también cómo la industria tradicional va incorporando ciencia y tecnología en sus procesos para hacer mejor su trabajo. Por supuesto. Ministra, y hablando de la minería y de sectores económicos en general, ¿quiénes son los que están liderando esta inversión en I+D acá en Chile? ¿Qué sectores? Bueno, la encuesta muestra los números gruesos. Tenemos sectores, por supuesto, asociados al tamaño de esos sectores como la minería. También sabemos que existe una industria tecnológica propiamente tal que ha sido muy relevante. Hoy día, cuando miramos lo que ocurre en temas de conectividad y data center, por ejemplo, son de las inversiones extranjeras más importantes que tenemos en nuestro país y son también una industria que está creciendo muy por sobre la media del resto de las industrias. Entonces, todavía estamos en el proceso de desgranar un poco más los datos de esta encuesta. Estos son datos que quedan abiertos para todos los investigadores, investigadoras, economistas que quieran jugar con ellos y que nos va a permitir durante todo el próximo año poder ir generando información más particular y por detalle. Pero en términos gruesos, yo diría eso, el tamaño de la industria va muy asociado a cuánto invierte en I+D y vemos algunos sectores como por ejemplo el de las tecnologías de la información y las comunicaciones donde esto efectivamente tiene una participación mucho mayor. De acuerdo. Ministra, ¿y qué rol cumplen en este proceso de hacer más robusto el ambiente de investigación y desarrollo las universidades, los académicos? Bueno, el rol es fundamental, ¿no? No se nos puede olvidar nunca que la tecnología y la investigación y desarrollo, en el fondo, que llega a nuevos productos y nuevos servicios, no crece en el vacío, sino que es el resultado de procesos de generación de conocimiento que son continuos y que son esenciales para lograr aquello. Pero también hay que recordar algo que es muy importante y que es uno de los ejes de trabajo de nuestro gobierno, que es que no podemos pensar solo en crecimiento económico, sino que necesitamos, y creo que tenemos un consenso en esa materia, que ese crecimiento económico venga acompañado de un mayor respeto a la naturaleza que nos permita asegurar la vida de las generaciones futuras y el abordar también muchas de las desigualdades sociales que todavía existen en nuestro país. Y esos son dos ámbitos donde la investigación también tiene un rol fundamental. Ahora, ¿cómo lo estamos abordando? Bueno,
Parte de esta inversión de más de 100.000 millones de pesos que le comentaba ha sido lo que el gobierno del presidente Boric ha invertido en ciencia y tecnología desde el Estado. Apunta precisamente a fortalecer las capacidades de investigación y particularmente las capacidades de investigación en las universidades. Hoy día sabemos que las universidades son el principal foco de generación de conocimiento, están vinculadas con la industria, están conectadas con las necesidades del país, y lo que nos hemos puesto como desafío es que ojalá cada región pueda contar con un faro de luz, ¿verdad? Un espacio de generación de conocimiento que son las universidades, que permita lograr este triple objetivo: que tengamos crecimiento, mejor industria, más sofisticada, que se haga resguardando la naturaleza y que potencie la mayor equidad social o mayor bienestar en los chilenos y chilenas. Sí. Eso ocurre con conocimiento. En la medida que generamos y tenemos más investigadoras y investigadores, más líneas de investigación, ese sueño se empieza a hacer posible, y eso es en lo que estamos trabajando de manera muy decidida desde el Ministerio. Claro que sí. Ministra, hablábamos de los países a los que quisiéramos emular, ¿no? Y cuánto invierten, y estamos bien lejos todavía de eso, de los líderes en ese ámbito. Si veo los datos de la OCDE, Israel lidera con un 5,5% del Producto Interno Bruto destinado a investigación y desarrollo, Corea del Sur 4,9%, Taipei 3,7%, Bélgica 3,4%, en fin, bien lejos todavía. ¿A qué meta le gustaría llegar al gobierno al cierre del periodo del presidente Boric en inversión en I+D? Efectivamente nos queda mucho camino por recorrer, y yo creo que parte de la esperanza o del desafío que nos propusimos desde el programa de gobierno de avanzar hacia un 1% del PIB responde a ese anhelo, ¿verdad? Es difícil aventurarse con una cifra en específico, en parte porque no depende solo de la voluntad del gobierno. Hoy día los recursos que tenemos como país son los recursos que existen. Sabemos que necesitamos invertir más desde el sector público en ciertas prioridades, y sabemos que esos recursos extra que necesitamos para poder avanzar en estas líneas vienen básicamente de la recaudación y del crecimiento de nuestra economía. Esos dos elementos hoy día como gobierno los estamos trabajando con especial énfasis. Desde el pacto tributario liderado por el ministro Marcel, donde la transformación digital tiene, por ejemplo, un rol muy importante, y también desde el Gabinete de Procrecimiento y Proempleo que convocó el presidente Boric, donde nosotros como ministerio también somos parte. Ahora, del resultado de esas iniciativas va a depender mucho la disponibilidad de recursos nuevos que tengamos para poder invertir más en investigación y desarrollo. En el intertanto, porque aquí no nos podemos sentar a esperar, ¿verdad? Como ministerio y como gobierno estamos trabajando de manera muy fuerte en aceitar o más bien pavimentar ese camino, ¿verdad? Entender dónde están los espacios donde necesitamos invertir más en investigación y desarrollo. Ahí las universidades son fundamentales. ¿Qué necesita el sector privado? ¿Qué incentivos podemos incorporar para que esta buena noticia que nos refleja la encuesta no solo permanezca, sino que mejore en las versiones siguientes con una inversión en I+D del sector privado aún más sustantiva que lo que estamos viendo ahora? Bien, ministra Echeverri, gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes. Bien, así cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos. Ya viene CNN Prime aquí en CNN Chile.